¿Qué tal una semana más en este cara a cara de Voz Populi, en el que les queremos llevar a sus televisores, a sus iPhone, a sus teléfonos móviles, a sus pantallas, toda la actualidad, o por lo menos lo más granado de la actualidad de la semana? Una semana cargada, electrizada en lo político, con ese fiscal general que ha sido imputado por el Tribunal Supremo, pero en el que han pasado otras muchas cosas, particularmente un debate no tan soterrado, porque está aflorando mucho en los grandes medios de comunicación, sobre la vivienda. La semana pasada hubo una manifestación, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona y otras, no por casualidad ahí, sino porque son las zonas más tensionadas para alquiler, para compra de vivienda. Los precios están por las nubes, en algunos casos a la altura de grandes capitales europeas como París, como Londres, como Nueva York. En fin, es un problema en un país, España, que tiene unos salarios de miseria, dicen algunos, o por lo menos que no nos llega para vivir, dedicando a la renta, ya sea en alquiler o ya sea a la hipoteca, en el caso de compra de vivienda, hasta un 60 y un 70% de lo que ingresamos mensualmente, ¿no? Eso es una locura y eso hay que ponerle coto. Parece que el Gobierno y la oposición y el Parlamento se están poniendo manos a la obra, pero eso no es suficiente para muchos chicos jóvenes que están viviéndolo como un auténtico drama personal, porque no se pueden ni siquiera independizar. Para hablar de todo ello hemos traído a alguien que ustedes conocen bien, porque ya ha estado en esta casa. Es el responsable de vivienda residencial de la consultora inmobiliaria Colliers, Antonio de la Fuente. Encantado de tenerle con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ha pasado un año y poco, 14 meses, 15, desde la aprobación de la Ley de Vivienda, y seguimos con problemas. No sé si se han solucionado algunos, pero los que hay han eclosionado en toda su magnitud. Me gustaría que en minuto y medio, o lo que usted crea conveniente, pero no mucho, nos diga exactamente qué pasa en este país con la vivienda. Bueno, el problema de la vivienda es un problema, primero, que es un drama, ¿vale? No debemos negar la realidad, y esto es un problema que afecta a todo el mundo, pero no es o a casi todo el mundo, pero no es un problema que esté exclusivamente en España, es un problema que ocurre prácticamente en todo el mundo industrializado. Son muchos los factores que confluyen para crear este problema, pero el principal y el que podemos tener como en primer lugar es que es un problema de desequilibrio entre oferta y demanda. Todos, o prácticamente todos, queremos vivir en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque queremos vivir cerca de donde hay oportunidades profesionales y oportunidades personales. Queremos vivir en el centro de las grandes ciudades, claro, para ser exactos. Cuanto más céntrico mejor, y desde hace años, por temas demográficos, cada vez en núcleos de convivencia más pequeños, y eso al final lo que está provocando es una demanda creciente e imparable de viviendas en el núcleo de las ciudades que crean crecimiento, que son las que atraen población. ¿Eso está bien, está mal? Eso es lo que es, pero es inevitable y va a seguir ocurriendo. Entonces, ciudades como Madrid, como Málaga, como Valencia reciben todos los años decenas de miles de personas que se mudan de otras partes de España a vivir ahí, y eso presiona al alza un mercado de vivienda que es finito. Entonces, en la medida que eso va a seguir ocurriendo, pues es un problema grave. Ese es el principal problema. Luego hay otros, derivados del incremento del coste de construcción. Desde el año 2008 se han aprobado 3 modificaciones del Código Técnico de la Edificación, que es digamos, la norma que regula cómo se tiene que edificar en este país, para adecuarlo a los estándares y niveles de construcción actual. Pues eso ha hecho que el coste de construcción, cuanto antes era X, ahora es 2X, y no es una cifra al azar, es que se ha multiplicado por 2 el coste de construcción. Sin embargo, pues los salarios de los españoles desde el año 2008 hasta ahora, pues es que en términos reales, descontado la inflación, pues prácticamente no se han movido prácticamente nada. Hay una pérdida de poder adquisitivo alarmante, sí. Así es, con lo cual eso genera un problema. Vamos por partes, porque el asunto de la vivienda es complejo. Está por una parte la compra, el que puede comprar, y está por otra parte el alquiler. Vamos a empezar con la compra. La pregunta es obligada. ¿Qué tiene que ver esta crisis con la crisis de 2008? En cuanto a compra estoy hablando. No se parece en nada. O sea, lo que vivimos en el año 2008 fue una burbuja de deuda a nivel mundial, que en otros países afectó desde el punto de vista de crisis subprime, que a todos nos sonarán, de hace 15, 16 años, y en España nos afectó con el problema de las cajas de ahorro, que por motivos políticos pues querían crecer, y como había mucha liquidez en el mercado, pues tenían capacidad de dar financiación al sector más intensivo en capital que tenemos, que es el inmobiliario, ¿no? Eso provocó un crecimiento de los precios por una burbuja, como ha ocurrido otras veces en la historia, como puede ser los tulipanes en el caso de Holanda, o muchos ejemplos, ¿no? Pero ahora lo que tenemos es una situación completamente diferente. Tenemos una demanda insatisfecha que no consigue encontrar un alojamiento frente a una oferta finita.
de pisos en las zonas más interesantes para el desarrollo personal y profesional de las personas. Evidentemente los pisos no son caros en todos los sitios, siempre conocemos el ejemplo de una ciudad, en un pueblo, en una provincia que son pisos baratos, pero el problema es que la gente ahí no quiere vivir porque no tiene oportunidades profesionales, la gente quiere vivir cerca de donde vive, de donde se desarrolla, de donde van sus hijos al colegio y a la universidad. O sea que, como diría el clásico, no les quitan todo de las manos, como decía el vendedor clásico del mercadillo, es decir, hay zonas donde no se venden pisos. Bueno, hay zonas que se están despoblando en España. Pues por ejemplo. Todos identificamos las mesetas, Castillas, una parte de Aragón, el norte de España, donde hay una migración de población de forma constante durante los últimos años a estos polos de atracción, que estoy hablando de Madrid, pero no solo Madrid. Madrid quizá atrae entre 70 y 80.000 personas todos los años, pero Valencia atrae 20.000, Málaga atrae 15.000, cada uno en su zona. ¿Barcelona? Barcelona también atrae, no tengo las cifras ahora mismo en la cabeza, pero también atrae. Y eso lo que provoca es pues que en las zonas donde empieza a haber despoblación, pues claro, las viviendas se venden a lo que se pueda. Pero el problema está aquí en las ciudades que crecen, que crean trabajo, que crean dinamismo económico, que tienen las mejores oportunidades profesionales y donde es lógico que la gente quiera vender y vivir, y eso no lo vamos a poder evitar. Eso es así y va a seguir ocurriendo. Entonces, ante esa situación hay dos formas de atajar el problema. En mi opinión, una cortoplacista, es decir, mira, vamos a controlar los precios de las viviendas que hay, pero señores, que podemos pensar que vamos a eliminar, por ejemplo, en el caso de Madrid, las viviendas turísticas, que son 15.000, que bueno, que es respetable, yo estoy de acuerdo que a lo mejor se pueden eliminar y yo creo que ayudará al mercado, pero es que estamos hablando de 70.000 personas que vienen todos los años que tienen que vivir en algún sitio. Dicen, pues que no venga nadie, claro, pero pensemos que es que en Madrid, por ejemplo, nadie es gato, nadie es tercera generación, ¿no? Entonces, decir que no venga nadie cuando tú ya vives aquí, pues es injusto, y segundo, no se pueden poner puertas al campo. Ahora hablamos de lo que quería seguir un rato más con la compra. La bajada del Euribor, ¿cómo está influyendo? Pues mira, la situación en España es una situación problemática por un problema entre oferta y demanda, y no es una burbuja, y de hecho en los dos últimos años desde la agresión a Ucrania, que subieron los tipos de interés, en todos los países de la OCDE, prácticamente en todos, ha habido un descenso del valor de los activos inmobiliarios por la subida de los tipos de interés que lleva aparejada la subida de los bonos del Estado. Eso ha ocurrido en todos los países, en todos los segmentos, incluido en España, salvo en el segmento inmobiliario. ¿Por qué? Por el gran déficit que comentaba que existe en este país. En España se crean más de 150.000, entre 150 y 200.000 familias todos los años, y se crean exclusivamente 95.000 viviendas de obra nueva al año. 90.000 viviendas 15 años después o 18 años después de que en 2006 se crearan 600.000. Eso es el ejemplo de una burbuja que teníamos, pero es incremento de precios por una burbuja desmesurada, por una exuberancia irracional de un momento a nivel mundial con una deuda exagerada, ¿no? Que en España tuvimos el problema, como comento, de las cajas de ahorro, y en otros países tuvieron otros. Y bien que lo pagamos. Y bien que lo pagamos, y somos conscientes de que la situación actual, en parte del mercado bancario, etcétera, pues deriva de esa parte, ¿no? de esa situación puntual. Pero la situación, como digo, en estos momentos no tiene nada que ver, es un problema de falta de oferta, y tenemos que ser conscientes de que, siendo gravísimo el problema y con los plazos que supone que lleva poner una vivienda hasta que se termina, desde que se decide el mercado, no deberíamos esperar ni un minuto más para intentar aumentar la oferta lo máximo posible y poner el máximo esfuerzo en construir y desarrollar cuantas viviendas sean posibles. ¿Vivienda de promoción libre o también de promoción pública o de protección oficial? Hay demanda para prácticamente todo. Yo cada vez que hablo con nuestros clientes promotores nos dicen que su principal problema no es que vendan poco o que vendan mucho, su principal problema es encontrar suelo finalista disponible para levantar viviendas. Y siempre que hablo esto con mis conocidos me dicen, no, pero en tal sitio hay una parcela, ¿qué tal? Sí, siempre hay excepciones, siempre hay casos, siempre hay en un pueblo donde queda un montón de suelo, pero la realidad es que en las ciudades donde crece la población y donde se necesita desarrollar vivienda, falta con carácter general suelo. Para compra, hablo de compra, no de alquiler. ¿Cuántas faltan? ¿Se crean 90.000 al año? ¿Cuántas faltan? Pues se están creando unos 150 y 200.000 familias todos los años. Pues podemos pensar ese gap, esa gente que se... 60, 70.000 más. O incluso más. Tenemos un problema de producción, que es otro de los problemas por los cuales no se hacen más viviendas. Es que la capacidad productiva de este sector es
bueno, pues es la que es, no se podría duplicar. Por eso cuando hay gente que comenta, pues vamos a hacer cientos de miles de viviendas, pues a los expertos del sector nos llama la atención, porque conoces... Se preguntan cómo. ¿Cómo? Es muy complicado, ¿no? Y sobre todo que, como decía antes, este es un sector muy intensivo en capital. Requiere, pues mira, hacer 100.000, 150.000 viviendas igual supone tanto presupuesto como todo el que se destina a desempleados en este país durante un año, 20, 25.000 millones de euros. Entonces, claro... Y con el agravante de que esa casa no está construida hasta 2 o 3 años después. Es decir, absolutamente. Que estamos hablando de un problema ahora, pero que no se va a solucionar, por bien que nos vaya, antes de 3 o 4 años, ¿no? No, la realidad es que este problema no se va a solucionar en 3 o 4 años. Este problema... depende del estudio que consideres, en este país hacen falta entre 1 millón o 1,5 millones de viviendas en los próximos años, viviendas que se destinarán en alquiler y para venta. Si estamos hablando que tenemos una capacidad productiva de 90.000 viviendas al año, 90 100.000, pues en el mejor de los casos, si todas estas viviendas las dedicáramos para este fin, pues tardaríamos más de una década. Entonces, estamos hablando de un proceso muy lento, muy grave, y que no podemos perder ni un minuto en poner manos a la obra. Hay tan poco suelo disponible y es tan poca la capacidad que tienen los promotores de seguir comprando suelo para desarrollar nuevas viviendas, que existe una competencia feroz. Entonces, por el poco suelo disponible, con lo cual los precios suben muy rápido. Yo lo comentaba con un experto del sector, la diferencia entre un suelo que no tenga ningún valor y uno que sea listo para desarrollarse urbanísticamente, la diferencia es un trámite urbanístico, pero el problema es que los trámites urbanísticos a veces tardan 2 décadas, 2 décadas y media, y eso es incompatible con las necesidades imperiosas y urgentes que tiene la sociedad en este momento. Estamos con Antonio de la Fuente, que es responsable de vivienda residencial de la consultora inmobiliaria Coler. Hemos hablado hasta ahora, en este rato, en esta mitad de programa, de venta. Vamos a hablar ahora de alquiler. Y vamos a empezar por esa frase que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña de hace un año en las autonómicas y municipales, de que iba a crear 150.000 viviendas públicas para favorecer el alquiler social, de las cuales no hemos visto ni una, yo creo. Bueno, los que conocemos las cifras del sector sabíamos que esa era una promesa que era imposible cumplirla. Se hacen unas 90 a 100.000 viviendas al año, pero de esas solo 10.000 son viviendas protegidas, viviendas con algún tipo de protección, ¿no? Pensar que se iban a hacer 150.000, es decir, 15 veces más, pues es complicado. Y aparte que debemos reflexionar, es decir, ¿qué es eso que el Gobierno va a hacer? Es decir, ¿el Gobierno va a montar una promotora y las va a hacer ellos? Porque la mayor promotora en este país produce 3.000. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Una promotora que haga 50.000, 50 veces lo que la máxima mayor promotora en este país? No. Lo que el Gobierno debe crear, a mi juicio, es las condiciones socioeconómicas y el marco regulatorio que permita a un tercero hacerlos. Porque no vamos a tener, entiendo, una promotora que haga 150.000 viviendas, ¿no? No ocurre en ningún país del mundo y entiendo que sería inviable. Entonces, la labor del Gobierno y la labor de los legisladores es crear ese marco para que terceros desarrollen esas viviendas que puedan disfrutar los particulares. Cuando escucha a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, decir eso que queda muy bien para los telediarios, de que los arrendadores tienen que tener solidaridad con los inquilinos, claro, los arrendadores también tienen unos gastos, ¿no? El IBI, en fin, la escalera, toda serie de gastos en ellos, seguros, etcétera. ¿Qué piensa al respecto? Pedir a los propietarios, muchos de ellos pequeños propietarios, propietarios de un piso, que son los ahorros de toda su vida o no, pero pedirles que asuman ellos la responsabilidad que le corresponde a las administraciones públicas, pues es en primer lugar injusto, y en segundo lugar creo que no vale para nada. Al final estás hablando con particulares que buscan su beneficio, tienen gastos, tienen hipotecas y tienen ese ahorro acumulado en forma de vivienda lo utilizan para algo. Claro, se está hablando últimamente de rentistas, como si aquí todo el mundo que tuviera un piso fuera o el duque de Alba o el dueño de Blackstone. Las últimas cifras oficiales hablan de que hay en España 3,6 millones de viviendas en alquiler, de las cuales los llamados fondos buitre, que se llama en términos peyorativos, tienen solo 500.000. Es decir, hay otros 3 millones y pico que pertenecen al pequeño ahorrador, por decirlo de forma gráfica, la señora anciana que complementa su pensión con el alquiler del piso que le dejó su marido o de los ahorros de toda una vida. Quiero decir con esto, el problema es difícil de enfocar y enfocarlo desde el choque entre inquilino y arrendador es complicado, ¿no?
Intentar que 3 millones de personas o 3 millones los propietarios de 3 millones y medio de viviendas de forma unánime, unívoca, decidan, venga, pues yo creo que es hacer pedir un canto al viento, ¿no? Que no suban los precios. Yo creo que la responsabilidad de la administración pública está en poner los medios para que haya más viviendas. Insisto, la demanda es tan alta que centrarnos en las viviendas que actualmente existen y no centrarnos en las que estamos dejando de construir y en las que vamos a necesitar construir para satisfacer esta demanda imparable en los principales núcleos que atraen población, es que es una visión muy cortoplacista. Y yo, joder, lo he discutido con amigos, con compañeros, me dicen, pues que no vivan ahí, que vivan en otro sitio, pero que es imposible. Tú dile a una persona que no vaya a trabajar donde mejor ofertas económicas le ofrecen, donde mejor, que no vayan sus hijos a estudiar en las mejores universidades que consideran y que renuncie a eso y que se vaya a vivir a un monasterio, ¿no? Pues como es imposible, pues vamos a trabajar para poner medidas que lo palíen, porque solucionarlo va a ser muy complicado en el corto plazo. Los partidarios de topar los alquileres, básicamente la izquierda, pero no solo la izquierda, dicen que, por ejemplo, en Berlín ha funcionado. ¿Esto es verdad o no? Yo creo que en Berlín no ha funcionado. Lo que ha ocurrido en Berlín es que se ha creado un parque de viviendas en muchas partes obsoleto, con falta de inversión, con unos problemas de acceso tremendos, y el parque en general se ha quedado muy obsoleto. De hecho, en Francia, por ejemplo, acaban de dar marcha atrás con la medida que habían tomado. Y bueno, no hay casi ningún sitio en el mundo donde la intervención de rentas haya tenido, casi ninguno, o ningún sitio en el mundo donde la intervención de rentas haya tenido sentido y un resultado positivo para la sociedad en su conjunto. Para los que ya están alquilados es estupendo, ¿vale? Pero sí, no pensemos solo en los que están alquilados, pensemos en la gente que viene y que tiene que alquilar. Es decir, si tú estás en tu piso y no te lo suben, estás estupendo, pero vamos a pensar en los que vienen, porque esa gente va a seguir viniendo. Lo que está diciendo Antonio de la Fuente, asesor residencial, responsable residencial de la consultora inmobiliaria Colliers, es que para quien esté ya alquilado, topar el alquiler puede ser rentable en la medida en que su casero no le va a poder subir más de X. Pero para quien todavía no tiene la vivienda en alquiler y ve que la oferta del mercado baja o se estrangula porque los caseros quieren antes revisar las cuentas, pues es mucho peor, ¿no? Es básicamente esta es la historia, Es ¿no? básicamente eso, es una medida cortoplacista que tiene un efecto para unos pocos, pero que para el conjunto de la sociedad es muy negativo. Se reduce la oferta de viviendas en alquiler, se reduce la inversión, insisto, de gente, de inversores que sustituyen o complementan la labor del Estado creando nuevas viviendas en alquiler o nuevas viviendas para venta, y eso en su conjunto es perjudicial para la sociedad. ¿Qué le parece el bono joven, el bono social joven para alquileres, 200 millones que ha invertido el Consejo de Ministros, se acaba de anunciar esta misma semana, el martes, con ayudas para los jóvenes que alquilan viviendas, cuando seas single, en solitario, de 600 euros o menos de alquiler, y si alquilas habitación de 300 euros o menos de ese alquiler? ¿Qué le parece? Pues quiero pensar que es una medida bien intencionada, pero que no va a tener ningún efecto para paliar el problema, es echar gasolina a la hoguera. ¿Por qué? Pues porque en un mercado como el actual, donde no hay viviendas, dar subvención a la gente para que pague los alquileres lo que va a provocar es que los precios suban. Porque ese dinero, por desgracia, va a ir a las manos de los propietarios de las viviendas. O sea, con esos 200 millones de euros se podrían hacer 1.500 viviendas en alquiler. ¿Vale? Son muchas, son pocas, bueno, 1.500 viviendas más que se podrían sumar a un parque público de viviendas muy, muy reducido. Entonces yo creo que evidentemente es más sencillo aprobar por Real Decreto o de golpe una subvención de 200 millones de euros, pero la realidad de cómo se ataja el problema no está ahí. Antes, hablando de ventas, se me ha quedado una cosa en el tintero, pero no quiero acabar la entrevista, que está siendo interesantísima, con Antonio de la Fuente, sin preguntarle ¿cómo está tensionando de más en las zonas ya tensionadas? Estoy pensando en Madrid, Barcelona, Málaga, la llegada de capital extranjero. Estoy pensando en el barrio Salamanca. Bueno, sobre todo de compradores extranjeros. Sí. Pues en determinados barrios está tensionándolo bastante y está expulsando a los inquilinos o a los propietarios originales. Este capital extranjero muchas veces demanda cosas, productos, calidades que no estaban disponibles en la ciudad, y está regenerando el tejido urbano en estas zonas, pero evidentemente está generando un efecto de expulsión.
pero es mucho más importante, no esos cientos de latinoamericanos o extranjeros que vienen a vivir al centro de las ciudades, sino los los decenas de miles que vienen todos los años a vivir a esa ciudad porque les ofrece oportunidades de trabajo y oportunidades de formación y oportunidades de desarrollo personal. Eso realmente es lo relevante. Antonio de la Fuente, ha sido un verdadero placer. Estaría una hora y pico más hablando con él de este problema tan acuciante y tan terrible para muchas personas, ¿no? Pero el tiempo en televisión es el que es, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Y le seguiremos en contacto porque esto no va a acabar pasado mañana, ¿no? No, por desgracia. Muchísimas gracias a vosotros y lo que necesitéis. Vale. Y a todos ustedes, pues nada, emplazarles a la semana próxima en algún otro elemento de juicio de esta semana que viene, en la que habrá mucho, pues me imagino, mucho lío con el fiscal general. Estoy improvisando. Habrá mucho lío también con algo del tema de Cataluña. Se avecina ya un congreso movido en el PSOE, el 41 congreso, que es a finales de noviembre, y me imagino que de todo ello habrá algún elemento que entresacar. Hasta entonces.